En el mundo de Fallout, cada rincón guarda algo que llama la atención. Hay criaturas que parecen salidas de una pesadilla, o armas improvisadas con un diseño único. Encontraremos servoarmaduras que imponen presencia y escenarios marcados por el paso del tiempo. Aquí os dejo este recopilatorio que reúne algunos de esos elementos que definen su universo. Más de una hora de momentos, detalles y curiosidades que forman parte de su identidad. En Fallout, quedarse sin balas es solo el principio de tus problemas. La verdad es que el mapa entero está diseñado para que no salgas vivo de ahí. En este vídeo vamos a repasar las armas que más daño te pueden hacer, las criaturas que son una pesadilla y las zonas por donde, si te descuidas, estás muerto en segundos. Básicamente, vamos a ver por qué el yermo es el sitio más peligroso que te puedes encontrar en un videojuego. Fallout nos ha enseñado que en un mundo devastado por la radiación, la supervivencia no depende de la suerte, sino de la potencia de fuego y la capacidad de resistencia. Hoy vamos a analizar las 5 unidades que representan la cúspide de la destrucción en la franquicia. No estamos hablando de enemigos comunes, sino de auténticas máquinas de guerra biológicas o tecnológicas diseñadas para borrar ejércitos enteros, desde experimentos genéticos hasta ingeniería de preguerra. Estas son las 5 unidades más letales de Fallout. En el puesto número 5 empezamos con la fuerza bruta en su estado más puro. Los supermutantes son humanos transformados por el virus de evolución forzada, pero el Behemoth es otra liga. A diferencia de otros mutantes, estos no dejan de crecer mientras sigan vivos. Un Behemoth es un espécimen que ha sobrevivido décadas, alcanzando alturas de hasta 6 metros. Su anatomía es un milagro de la mutación. Su densidad ósea es comparable al hormigón y su piel es tan gruesa que el calibre ligero ni siquiera le rasguña. No usan armas de fuego porque no las necesitan. Usan bocas de incendio como mazas y carritos de la compra como protección para su espalda. El Behemoth es una unidad de asedio orgánica. Su única misión es aplastar todo lo que tenga delante. Su punto débil puede ser su nula inteligencia, pero cuando tienes un monstruo de 3 toneladas cargando hacia ti, la estrategia es lo último en lo que piensas. En el puesto número 4, el depredador alfa del yermo. Muchos creen que los sanguinarios son simples lagartos mutados por la radiación, pero la realidad es mucho más oscura. Son armas biológicas creadas por el ejército de Estados Unidos antes de la Gran Guerra para reemplazar a las tropas de choque en misiones de búsqueda y de destrucción. Derivados del ADN del camaleón de Jackson, los Deathclaws perdieron la capacidad de camuflaje a cambio de una fuerza y velocidad sobrehumanas. Un sanguinario alfa puede correr a 60 km por hora y saltar distancias increíbles para cerrar la brecha con el enemigo. Sus garras no son simples uñas, sino cuchillas de queratina endurecida, capaces de desgarrar el acero de una servoarmadura T-45 como si fuera papel. Son extremadamente territoriales y poseen una agilidad que les permite esquivar fuego automático. Si ves a uno y no tienes un rifle de plasma a mano, ya estás muerto. En el puesto número 3... dejamos la biología de lado para entrar en la supremacía tecnológica. El Enclave representa los restos del gobierno de Estados Unidos y su tecnología de posguerra deja a la Hermandad de Acero como aficionados. Sus tropas de élite utilizan la servoarmadura avanzada conocida como X-01. Y a diferencia de las armaduras de preguerra, la X-01 utiliza aleaciones de cerámica y grafito que ofrecen una resistencia superior al plasma y al fuego láser. Estas unidades no solo son tanques individuales, sino que operan con disciplina militar profesional, apoyo de vertibirds y armamento de energía de última generación. Un pelotón de Enclave
puede desintegrar una ciudad entera en cuestión de minutos. No buscan parlamentar, buscan la purificación del yermo y tienen los medios para lograrlo. En el puesto número 2 ponemos al Titán de Acero de la Hermandad del Acero. Liberty Prime es un robot gigante de 12 metros de altura desarrollado originalmente por General Atomics para liberar Alaska de una invasión china. Es la definición de superioridad táctica. Su armamento es absurdo. Un láser ocular que funde el blindaje pesado en segundos. Y un compartimento trasero cargado con bombas nucleares tácticas, que lanza como si fueran granadas de mano. Liberty Prime no es una unidad de combate, es un arma de destrucción masiva con patas. Su blindaje es prácticamente impenetrable para cualquier arma convencional del yermo. Solo la falta de energía o un sabotaje interno pueden detener a esta mole diseñada para imponer la democracia a base de fuego atómico. Número 1. En la cima de la pirámide de la muerte está Frank Horrigan. No es un hombre, ni un robot, ni un mutante común. Es el arma definitiva del enclave. Horrigan era un agente del servicio secreto expuesto a una cepa controlada del BEF, lo que lo convirtió en un supermutante que nunca dejó de crecer. Mide casi 4 metros y vive permanentemente dentro de una servoarmadura hecha a medida que actúa como soporte vital y le inyecta drogas de combate constantemente. Sus estadísticas son perfectas: fuerza, resistencia y agilidad al máximo. Es capaz de partir a un sanguinario por la mitad con sus manos y disparar una pistola de plasma pesada con una sola mano. Es el jefe final más duro de la saga por una razón lógica. Es la unión perfecta entre la mutación biológica más extrema y la tecnología militar más avanzada. Simplemente es invencible. El yermo no perdona a los débiles, pero sobre todo no perdona a los mal equipados. En Fallout, la diferencia entre ser la cena de un sanguinario o ser el amo de la Commonwealth depende de una sola cosa: el hierro que lleves en la funda. A lo largo de décadas, la saga nos ha dado juguetes que rompen las leyes de la física. Hoy vamos a ver muy buenas armas que están tan rotas que los desarrolladores probablemente se arrepintieron de crearlas, desde tecnología alienígena hasta accidentes nucleares portátiles. El Fat Man. Diseñado por la empresa M42, esta bestia nació de la necesidad de tener potencia nuclear de bolsillo. En el yermo escasean los suministros básicos. Si encuentras un objeto valioso, cógelo y procura que no te lo quite ningún abusón. Es literalmente una catapulta de bombas nucleares tácticas. No es solo el daño base, que ya es absurdo. Es que en Fallout 4 existe la variante Big Boy, que puedes comprar en Diamond City. Esta joya tiene el efecto de 2 shots, disparando 2 proyectiles por el precio de 1. Pero espera, que aún mejora. Si le pones el modificador MIRV, lanzas hasta 12 mini bombas nucleares de un solo gatillazo. Es capaz de bajarle la vida a un boss final antes de que la IA procese que estás ahí. Igual asegúrate de tener ventaja, experto en demoliciones, al máximo, para duplicar el radio de explosión. Eso sí, si disparas a algo que esté a menos de 20 metros, despídete de tus piernas y de tu partida guardada. El rifle de plasma turbo, el rey de los clásicos. Si jugaste a Fallout 1 o a Fallout 2, sabes que el plasma es el estándar de oro. El rifle de plasma estándar ya era bueno de por sí, pero el turbo es harina de otro costal. Lo que lo hace legendario es su coste de puntos de acción, mientras que otras armas pesadas te dejan disparar 1 o 2 veces por turno. El rifle de plasma turbo, combinado con las ventajas adecuadas como tirador veloz,
te permite disparar 5 o 6 veces por turno. Puedes limpiar una habitación llena de supermutantes antes de que termine tu turno. No hay nada más satisfactorio en la vieja escuela que ver a un enemigo de enclave derretirse en una pila de moco verde fluorescente. Es el arma que define el endgame de la costa oeste. El rifle Gauss y el ICS-186. Olvídate de la pólvora. Aquí hablamos de imanes y aceleración electromagnética. El rifle Gauss dispara balas a velocidades hipersónicas. También tenemos el ICS-186 en New Vegas, que es una variante única que solo aparece si no tienes el rasgo yermo salvaje. Es el arma con el daño por disparo más alto de todo el Mojave. Con la munición de carga máxima y una build de críticos, puedes matar a un sanguinario legendario de un solo tiro en la cabeza desde el otro lado del mapa. En Fallout 4, puedes cargar el Gauss manteniendo el gatillo. Al 100% de carga atraviesa cualquier armadura. Es el arma definitiva para quienes prefieren que sus enemigos ni siquiera sepan que la pelea ha empezado. This Machine y la fusión de críticos, ubicado en New Vegas. Es una oda al M1 Garand de la Segunda Guerra Mundial. Se consigue ayudando o traicionando a Contreras en Camp McCarran. Parece un rifle normal, pero tiene un multiplicador de críticos y una velocidad de recarga que, combinado con la ventaja a por ellos, le convierte en una ametralladora de precisión. Usa munición perforante 308 y verás cómo los soldados de la Legión con sus armaduras de fútbol americano salen volando por los aires. Ese sonido de ping al expulsar el cargador es la última música que muchos bandidos del Mojave escucharon antes de irse al hoyo. Y el Alien Blaster, aparecido en casi todos los juegos como un easter egg. Es pequeña, parece de juguete, pero tiene el daño base más alto por peso de todo el universo Fallout. En Fallout 3 la versión es hasta ridícula, tiene una probabilidad de crítico del 100% con la suerte alta. Básicamente, cada vez que aprietes el gatillo algo muere. En el DLC Mothership Z puedes conseguir munición extra, lo cual elimina su única debilidad. Es el botón de borrar problema. Da igual si es un Behemoth o un coronel del enclave, un rayo azul de esta pistolita y se convierten en ceniza espacial. Y ahí en el universo de Fallout existen zonas donde la radiación es lo de menos. Son lugares donde el aire te quema, donde la física puede dejarte de funcionar, donde cada paso activa una trampa o incluso despierta algo peor. A continuación, hablaremos de 5 localizaciones letales que puedes encontrar en el yermo. El Refugio 87, el lugar donde nacieron los supermutantes del este. Este refugio no está diseñado para explorarse. Es un matadero vertical, con pasillos estrechos, no hay ventilación, con niveles de radiación tan altos que el medidor empieza a gritar antes siquiera de entrar. En algunas zonas, 3 rats por segundo, que con 30 segundos sin protección ya estarías muerto. Aquí se experimentó con el FEB sin ningún control. El resultado fueron los centauros, restos de varios humanos fusionados en una sola cosa que se arrastra, grita, con varias bocas, y te persigue por pasillos donde no hay espacio para huir. Los supermutantes patrullan en grupos, sin sigilo, no hay rutas seguras. Y la salida está en el nivel más profundo, custodiada por brutos armados hasta los dientes. Entrar en el Refugio 87 no es explorar, es descender a un infierno biológico donde cada respiración te mataría un poco más.
The Divide, Lonesome Road. Una ciudad que no fue bombardeada desde fuera, sino destruida desde dentro. Misiles nucleares subterráneos partieron la Tierra en dos. La geología colapsó. Edificios colgando de acantilados, carreteras suspendidas en el vacío, túneles que se derrumban mientras caminas. Y luego están las tormentas. Tormentas radiactivas con los vientos tan violentos que arrancan la piel expuesta. Los Marketmen vagan entre las ruinas, soldados del NCR y de la Legión atrapados en la explosión. La radiación los mantiene vivos, pero también los quemó por completo. Su armadura está fundida a la carne y disparan a todo lo que se mueve. Aquí no hay refugio posible, la tormenta te persigue, los túneles colapsan y los Deathclaws acechan bajo tierra. The Divide no es una zona, es un cadáver geológico que todavía se retuerce. Sierra Madre Dead Money. El casino del que nadie sale. Lo primero que ves es la nube, una niebla tóxica, roja, que lo cubre todo. No ves a 3 metros. Cada respiración quema los pulmones. Y luego está el collar, un explosivo en tu cuello. Si te alejas demasiado de tu equipo, explota. Y si entras en una zona con señales activas, también explota. Si te demoras, explota. Los Ghost People se mueven dentro de la nube. Trajes de materiales peligrosos que los mantienen vivos de forma antinatural. Los cortas y se levantan. Si los decapitas, siguen avanzando. La única forma de detenerlos es desmembrarlos por completo. Sierra Madre no quiere que ganes, ni quiere que escapes. Solo quiere que te quedes para siempre. El mar resplandeciente. Es el punto cero de la bomba que destruyó Boston. Aquí la física dejó de funcionar como debería. El cielo es amarillo, permanente, y la radiación es tan intensa que incluso con la mejor protección solo compras unos pocos minutos. En algunas zonas tienes 10 rats por segundo y ves cómo tu salud desaparece mientras sigues caminando. Las criaturas aquí no solo mutaron, sino que evolucionaron en algo distinto. Deathclaws radiantes que brillan en la oscuridad. Escorpiones gigantes del tamaño de un coche. O ghouls que explotan en radiación al morir. Y en el centro está el cráter de Átomo, un culto que adora la radiación como si fuera un dios. Y en el fondo del cráter, el agua brilla. No es un reflejo, es pura radiación. El mar resplandeciente no es un lugar, sino la muerte convertida en paisaje. Big MT, Old World Blues. El Gran Monte. Aquí no te va a matar la radiación, te va a matar la ciencia. Ciencia llevada más allá de cualquier límite ético. Este fue uno de los centros de investigación más avanzados del mundo. Y ahora los científicos siguen ahí. Sus cerebros flotan en tanques robóticos. Llevan 200 años locos y todavía experimentan. Los lobotomitas vagan por el complejo. Humanos, a los que les extrajeron el cerebro y mantienen vivos con tecnología. Caminan sin rumbo y atacan sin razón, hasta gritan sin voz. Robo-Scorpions patrullan el terreno. Las plantas carnívoras detectan movimiento a decenas de metros y las trampas, campos de fuerza invisibles o armas que se activan sin aviso, hacen que el laboratorio, que sigue funcionando, sea un lugar muy peligroso.
El mundo se acabó en 2077, pero para nosotros la historia apenas comienza. Desde los oscuros pasillos del primer Fallout hasta el caos radiactivo de la Commonwealth, hemos recorrido miles de kilómetros del yermo. Hemos visto cómo la tecnología más avanzada se convertía en nuestra única piel y cómo las mutaciones más retorcidas reclamaban lo que quedaba de la civilización. Por eso, hoy vamos a condensar décadas de historia post-apocalíptica. Vamos a repasar todos los juegos que definió este universo, sus servoarmaduras y las criaturas tan extrañas que te harán dudar de si el gran salto valió la pena. La guerra no cambia nunca, pero la forma en la que vivimos la guerra sí. Durante casi 3 décadas, la saga Fallout ha pasado de ser un proyecto de nicho desarrollado en las oficinas de Interplay a convertirse en un pilar de la cultura pop moderna. Hemos ya pasado de ver el mundo a través de hexágonos y turnos a caminar por las ruinas de Washington y Boston en una escala masiva. Y hoy vamos a analizar cada juego de la cronología desde el origen isométrico en 1997 hasta el experimento multijugador de West Virginia. Prepárate para entender cómo Fallout no solo sobrevivió al apocalipsis, sino también aprendió a prosperar en él. El nacimiento de un mito. En Fallout, el original, lanzado en 1997 por Interplay y desarrollado por lo que luego sería Black Isle Studios, fue una anomalía en el género RPG. En una época saturada de elfos y dragones, Fallout nos presentó una visión cínica y desgarradora de un futuro post-nuclear, inspirado en el optimismo fallido de los años 50. Encarnamos al morador del refugio, un habitante del refugio 13, cuya única misión es salir al exterior para encontrar un chip de agua antes de que su comunidad muera de sed. Lo que realmente definió a este juego fue el sistema Special: fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte. Un sistema que no solo serviría para el combate por turnos, sino también que moldeaba la narrativa de forma profunda. Si por ejemplo creabas un personaje con inteligencia mínima, los diálogos del juego cambiaban completamente a gruñidos y frases sin sentidos. Aquí conocemos a El Maestro, un villano que es legendario y que buscaba la evolución forzada a través del virus de evolución forzada, Beth. El juego estableció la dualidad de la saga, una violencia extremadamente cruda acompañada de una banda sonora de jazz y swing de la preguerra. Fue también el nacimiento del Big Boy y del Bolt Boy, iconos que hoy todo el mundo reconoce. La expansión de la sátira. Pues lanzado solo un año después, Fallout 2 es el ejemplo perfecto de una secuela que expande todo lo que hizo grande al original. Ambientado 80 años después del primero, controlas al Elegido, un descendiente del protagonista original que vive en la aldea tribal de Arroyo. Tu misión es encontrar un Gek, que es un equipo de creación del Jardín del Edén, para salvar a tu gente de la hambruna. Este juego es mucho más masivo, mucho más complejo y sobre todo con un análisis político más amplio. Introdujo formalmente al enclave los restos del gobierno de los Estados Unidos que desde una plataforma petrolífera planeaban exterminar a todos los mutantes, incluyendo a los humanos que habían vivido en el yermo, y así repoblar el planeta con humanos puros. Fallout 2 es recordado por su libertad absoluta y su humor negro salvaje. Podrías convertirte en una estrella del cine para adultos en New Reno, unirte a la mafia o ser un esclavista despreciable. La cantidad de rutas narrativas y finales posibles superaba con creces a casi cualquier juego de su época y, para muchos puristas, el mejor guión que ha tenido la saga por su mezcla de sátira social y oscuridad se lo lleva Fallout 2. Brotherhood of Steel de 2001, que tras el éxito de la rama principal, Interplay decidió probar suerte con la estrategia táctica.
Fallout Tactics, desarrollado por Microforte, es un juego que divide a la comunidad y que se eliminó gran parte de exploración y toma de decisiones morales para centrarse puramente en el combate por escuadras. Aquí controlas una facción de la Hermandad del Acero en el Medio Oeste, cuya filosofía es mucho más abierta que la de sus hermanos de California, llegando a reclutar incluso a humanos o hasta mutantes. El juego introdujo la posibilidad de combatir en tiempo real continuo, además del clásico sistema por turnos, y aunque la narrativa era lineal y dividida por misiones, el diseño de niveles era excelente para su época, obligándote a gestionar la cobertura, el tipo de munición y las especialidades de cada miembro de tu equipo. A pesar de que Bethesda lo declaró como semi-canónico años después, Tactics expandió el universo mostrando que la Hermandad no era una organización monolítica y que el yermo americano era peligroso en todas sus regiones. Es un juego duro, técnico y muy satisfactorio para los amantes de la estrategia militar. Brotherhood of Steel de 2004 fue considerado, entre comillas, el fracaso de la saga. Sin duda, fue el punto más bajo de la franquicia. Lanzado para PlayStation 2 y Xbox, fue un intento desesperado de Interplay por atraer al público de consolas mediante un juego de acción tipo hack and slash. El juego abandonó por completo el rol profundo para centrarse en un combate repetitivo y una estética que traicionaba el espíritu de Fallout. La música swing fue reemplazada por metal industrial. Los diálogos eran groseros de forma gratuita y la profundidad del sistema Special quedó reducida a su mínima expresión. Los fans lo odiaron, la crítica lo destrozó y fue un fracaso comercial tan grande que marcó el fin de Interplay como desarrolladora principal de la saga. Sin embargo, su importancia histórica radica en que dejó el camino libre para que Bethesda Softworks comprara la licencia y cambiara el destino de la franquicia para siempre. Es el único juego que casi todo el mundo está de acuerdo en ignorar. El salto a 3D de Fallout 3 en 2008 resucitó la saga. Fue un cambio radical donde pasamos de la vista isométrica a la primera y tercera persona en un mundo 3D masivo. Ambientado en el yermo capitalino con Washington DC, el juego nos pone en la piel del trotamundo solitario, quien sale del refugio 101 en busca de su padre. El juego fue un éxito cultural, logró traducir la esencia de Fallout a un lenguaje moderno mediante el sistema BATS, que permitía pausar la acción para apuntar a partes específicas del cuerpo manteniendo un vínculo con el combate por turnos original. La atmósfera de Washington, con sus monumentos en ruinas y sus túneles de metro infestados de necrófagos, era asfixiante y épica a la vez. Aunque el sistema de rol se simplificó, momentos como la decisión de Megaton o la marcha de Liberty Prime se grabaron a fuego en la memoria de los jugadores. Así pues, Fallout dejó de ser un juego de nicho para convertirse en un fenómeno mundial de ventas. Fallout New Vegas de 2010 fue el regreso de los creadores. A solo 2 años después de Fallout 3, Bethesda encargó a Obsidian Entertainment, donde estaban muchos de los desarrolladores originales de Fallout 1 y 2, una nueva entrega. El resultado fue New Vegas, considerado por la gran mayoría de la comunidad como el mejor Fallout de la era moderna. Ambientado en el desierto de Mojave, aquí no eres un habitante de un refugio, sino un mensajero que sobrevive a un disparo en la cabeza y busca respuestas. El juego recuperó la complejidad narrativa de los clásicos, introduciendo un conflicto político masivo entre la RNC, República de Nueva California, la Legión de César y el enigmático Mr. House. Cada decisión ramificaba la historia de forma real, y el sistema de reputación de facciones hacía que tus actos tuvieran consecuencias en cada rincón del mapa. Con un guión magistral y personajes inolvidables, New Vegas demostró que se podía tener un motor moderno con el alma de un RPG de la vieja escuela. En 2015 aparece Fallout 4 construyendo su futuro. Nos llevó a la Commonwealth de Boston. Como único superviviente despertamos tras 200 años de criogenia para buscar a nuestro hijo en un mundo dominado por el miedo a los synths, que son como humanos sintéticos creados por el instituto.
Este juego perfeccionó el gameplay, haciendo que el combate se sintiera como un shooter de primer nivel e introdujo el sistema de construcción de asentamientos, permitiendo a los jugadores crear sus propias ciudades. Aunque el sistema de diálogos fue criticado por ser demasiado simple, la personalización de armas y armaduras alcanzó niveles absurdos de profundidad. La servoarmadura dejó de ser ropa para convertirse en auténticos tanques tripulables. Fue un éxito comercial masivo, que además demostró que la fórmula de Bethesda de explorar y saquear y construir era exactamente adictiva. La redención online con Fallout 76, sacada en el 2018, fue uno de los más polémicos de la historia del videojuego debido a sus bugs y la ausencia inicial de NPCs humanos. Sin embargo, con el tiempo, Bethesda logró algo increíble, pues escuchó a la comunidad y mediante actualizaciones como Wastelanders transformaron el juego por completo. Hoy, Fallout 76 es una experiencia multijugador sólida y querida, ambientada en la hermosa y mutada Virginia Occidental de Appalachia. Es un juego centrado en la cooperación, donde los jugadores construyen sus camps, participan en eventos públicos y exploran un mapa que es visualmente el más variado de toda la franquicia. Es la prueba de que el universo de Fallout puede funcionar como una experiencia social sin perder su identidad visual y atmosférica. También cabe mencionar el Fallout Shelter, un éxito que tuvo para móvil y que no podemos olvidar como experimento. Fallout Shelter nos puso en el rol del supervisor, encargándonos de la microgestión de un refugio de Vault-Tec. Lo que empezó como un pequeño juego de apoyo para el lanzamiento de Fallout 4, terminó siendo un éxito masivo con millones de descargas. Su estilo artístico, basado en las ilustraciones de los años 50, y su jugabilidad adictiva demostraron que la marca Fallout era lo suficientemente fuerte como para triunfar en cualquier plataforma y formato. Desde los turnos tácticos de 1997 hasta las llanuras multijugador de 2018, Fallout nos ha enseñado que la humanidad siempre encuentra una forma de seguir peleando, incluso cuando el cielo se cae. Es una saga de supervivencia, de política y de una nostalgia retorcida que no tiene igual en su industria. Olvida las coberturas, olvida los chalecos antibalas y también olvida el miedo. En el instante en que cierras las placas de una servoarmadura, ya dejas de ser una persona, pues eres un tanque con forma humana, una tonelada de aleación polimérica y servomotores alimentados por un núcleo de fusión que te coloca en la cima de la cadena alimenticia. Hoy vamos a analizar cada modelo, cada prototipo y aberración técnica en todo el lore de Fallout, desde el acero remachado de Alaska hasta los secretos oscuros del enclave. Todo empezó por desesperación. En el 2067 los tanques convencionales eran ataúdes de metal enfrente de Alaska. West-Tec entregó la T-45D. Era tosca, pesada y un infierno logístico. El blindaje de acero remachado era vulnerable, pero le dio a la infantería una potencia de fuego nunca vista antes. La verdadera joya llegó con la T-51B. Esta es la armadura que definió una era. Cambiaron el acero por un blindaje de polímero cerámico capaz de absorber 2500 julios de energía cinética, un diseño curvo para desviar proyectiles y un sistema de reciclaje de fluidos que permitía al soldado vivir semanas dentro del traje. Fue la punta de lanza que liberó Anchorage y el estándar de oro que la Hermandad de Acero se niega a soltar. Muchos cometen el error de pensar que la T-60 es solo una versión mejorada de la T-45, y la verdad es que es mucho más, pues se diseñó para el despliegue masivo y el control de disturbios domésticos justo antes de la Gran Guerra.
es más gruesa, está más protegida y sobre todo es más fácil de mantener en condiciones posapocalípticas. Es el tanque de guerra definitivo de la Hermandad. ¿Y qué pasa con la T-65? Bueno, pues el mejor secreto guardado del Servicio Secreto de los Estados Unidos en el Refugio 79, mientras el mundo se caía a pedazos. Aquí el gobierno se guarda una armadura que hace que la T-51 parezca simple papel mojado. El blindaje experimental que nunca llegó a las manos de los soldados de a pie. Si el yermo tiene un demonio, viste de negro. El enclave no se conformó con la tecnología vieja. La X-01 es una evolución radical de posguerra. Ese casco con ojos de insecto y hombreras angulares no solo dan miedo, también optimizan la dispersión de armas de energía y el filtrado de radiación extrema. Pero la verdadera locura llegó con el Advanced Power Armor APA y la serie Hellfire. Armaduras recubiertas de compuestos cerámicos resistentes al fuego y bobinas Tesla, para potenciar armamento de plasma. El enclave no diseñó estas máquinas para proteger a nadie, solo para purgar lo que quedaba del mundo. Y no todo el acero es militar. En Appalachia, por ejemplo, la armadura de excavadora de Garrahan Mini demostró que podrías cargar toneladas de mineral y resistir derrumbes, siendo sorprendentemente efectiva en combate. Y en el otro extremo del espectro, la armadura de saqueador, que es pura supervivencia, chatarra, vigas de acero y placas de vehículos soldadas en un chasis robado. No es elegante, pero si un maníaco drogado corre hacia ti con una tonelada de hierro oxidado, te aseguro que no te vas a fijar en los acabados. Si al final del día la servoarmadura es el testamento de una humanidad que prefirió invertir en tanques individuales antes que en la paz. Si tienes un núcleo de fusión cargado, tienes el poder, pero recuerda que en el yermo el acero es solo tan fuerte como el que lo lleva. En el universo de Fallout, la radiación y los experimentos genéticos han creado seres verdaderamente grotescos. Basado en la información más detallada sobre el tema, aquí tienes una lista de las criaturas más raras y perturbadoras de la saga. El Maestro, The Master, que es probablemente la criatura más extraña y única de toda la franquicia. No es ni un animal, sino podríamos decir que una amalgama de docenas de humanos y mutantes fusionados con el sistema informático de una catedral. Habla con múltiples voces y es el resultado de una exposición prolongada al virus de evolución forzada. Centauros, que son considerados por muchos como los más repulsivos, pues son híbridos creados a partir de una mezcla de humanos, de perros y gatos. Tienen un torso deforme, múltiples extremidades que usan como patas y en sus versiones más raras hasta 3 lenguas serpenteantes con las que te atacan. A continuación vemos el Gulper Gargantua, que aparece en la serie de televisión y es una variante mucho más grande y terrorífica que la de los videojuegos. Su origen es atroz, pues fueron creados en el Refugio 4 mediante la impregnación forzada de mujeres con embriones modificados. Si miras dentro de su boca, puedes ver partes del cuerpo humano como dedos formando su lengua. Guanamingos. Estos aparecen en Fallout 2 y a menudo se confunden con alienígenas por su aspecto bípedo, sin ojos visibles y con tentáculos. En realidad, son armas biológicas creadas antes de la guerra que escaparon al yermo. Con una mentalidad de colmena, son extremadamente letales. El Bajing Ghoul.
una leyenda urbana de Fallout 4, también conocida como Old Peg. Se dice que es una ballena azul mutada por la radiación que acecha las costas de Boston. Aunque solo se menciona en diálogos y se encuentran huesos masivos en las playas, los archivos del juego revelaron que iba a ser un enemigo real con dientes afilados. Este listado recoge las criaturas más notables en cuanto a su rareza, aunque hay que añadir que existen otras tantas que bien podrían incluirse, como por ejemplo las abominaciones, que son humanos cuyos cuerpos fueron híbridos con ADN alienígena a bordo de una nave espacial y que a veces dicen gracias al morir, sugiriendo que conservan algo de conciencia, o los portadores de esporas, humanos conocidos por ser colonizados por un hongo que los transforma en seres vegetales. Se camuflan perfectamente entre la vegetación de Vault 22. También están los canguros cornudos, que en Fallout 1 y 2 se pueden encontrar en forma de esqueleto de lo que parecen ser canguros con cuernos, un misterio que sugiere experimentos de Vault-Tec o incluso fauna importada de una Australia post-apocalíptica. También está el Squonk, que es un críptido de Fallout 76 basado en el folclore real. Una criatura deforme que, según la leyenda, llora constantemente por su fealdad y puede disolverse en sus propias lágrimas. Mientras la mayoría se arrastraba por el polvo, hubo quienes soñaron con recuperar la gloria del asfalto y las máquinas de acero y motor que hoy son poco más que esqueletos oxidados en las carreteras de Commonwealth. Pero el verdadero horror estaba bajo nuestros pies en los refugios de Vault-Tec, que perfeccionaba su obra más macabra, los experimentos donde el ser humano era el material de laboratorio. Hoy recorreremos ese camino porque solo entendiendo nuestro pasado y los horrores que aún nos rodean, podremos descifrar qué nos espera en el horizonte de Fallout 5. Al fin, lo hemos conseguido. Estamos bien. Casi todos los que hemos pasado horas en el yermo compartimos la misma experiencia, que son kilómetros y kilómetros de caminata bajo el sol radiactivo, desgastando las suelas de nuestras botas de cuero. Hoy vamos a analizar los vehículos que realmente funcionarían en la cronología de la saga. Para hablar de motor en Fallout, es obligatorio viajar al pasado. Concretamente al segundo Fallout. Aquí encontramos al rey absoluto de la carretera, el Chrysalis Highwayman, un coche que representa un hito, porque es el único vehículo que el jugador puede poseer, reparar y conducir de forma efectiva por el mapa. Lo interesante es cómo funcionaba. En este universo, la crisis del petróleo dictaba las reglas, así que el Highwayman no usaba gasolina. Se alimentaba de células de microfusión, lo que lo convertía en una joya tecnológica de la preguerra. Los jugadores de la vieja escuela recordarán con mucho cariño ese maletero con capacidad casi infinita. Era la solución perfecta para dejar de gestionar el inventario cada 5 minutos. Tener un Highwayman no solo te permitía viajar más rápido entre ciudades, sino que te daba un estatus diferente en el yermo. Esto era un símbolo de que habías logrado domar un pedazo de la tecnología que el resto del mundo daba por perdida. Antes de las bombas, el ejército estadounidense movía a sus tropas utilizando las APCs. Si caminamos por las carreteras destruidas de Boston o de Washington, podemos ver restos de estos transportes blindados. Estaban diseñados para resistir casi cualquier cosa y mover a los soldados de forma masiva y rápida por tierra. Verlos hoy oxidados y vacíos nos sirve para recordar que el mundo estaba plenamente motorizado y preparado para una guerra de movimientos terrestres que nunca llegó a completarse de esa manera. Y aquí hay un punto interesante. Si hablamos de vehículos militares, deberíamos incluir quizás a las servoarmaduras, que muchos las ven como simple equipo, pero que desde el punto de vista logístico quizá actúen como vehículos de transporte personal.
Necesitan un conductor, funcionan con un núcleo de fusión, que es el combustible, y están diseñadas para transportar a un soldado y su equipo pesado a través de terrenos difíciles a una velocidad y con una carga que un humano a pie no podría igualar. La servoarmadura es la evolución de ese transporte a una escala individual y táctica. Pero cuando la infraestructura terrestre colapsó, el cielo se convirtió en el nuevo tablero de ajedrez. Aquí es donde entran los Vertibirds. Son aeronaves estándares de la superioridad aérea, utilizadas principalmente por el Enclave y más tarde por la Hermandad del Acero. Mucha gente se pregunta cómo se mantienen en el aire. Según el lore, este nos dice que aunque los modelos más avanzados utilizan reactores de fusión, muchos de los diseños originales de la preguerra todavía dependían de combustibles convencionales, que explicaría por qué son tan valiosos y difíciles de mantener operativos. Incluso en el caos del post-apocalipsis, el transporte a gran escala ha intentado sobrevivir. En Fallout 3 existe una curiosidad técnica muy famosa: el tren de la expansión Broken Steel. Debido a las limitaciones del motor del juego, ese tren era en realidad un sombrero gigante colocado sobre un personaje invisible que corría a toda velocidad bajo el suelo. Un truco de desarrollo divertido, pero dentro de la historia nos dice que restaurar las vías ferroviarias es una prioridad para cualquier facción que quiera controlar el territorio. Por otro lado, en New Vegas vemos que la NCR logró poner en funcionamiento el monorraíl de Strip, conectando el campamento McCarran con la ciudad. Es un ejemplo de logística funcional en un mundo que está roto, y si miramos hacia el mar, como ocurre en Fallout 4, con el viaje a Far Harbor, el transporte marítimo se presentaría como la única opción para conectar zonas aisladas por el agua. Esos son barcos pesqueros modificados que, a pesar de las mutaciones marinas, consiguen trazar rutas comerciales vitales. Entender cómo se desplazan las facciones, ya sea en un Highwayman, un Vertibird o dentro de una servoarmadura, nos ayuda a comprender mejor quién tiene el poder real en cada región. Este análisis de la logística y el transporte es solo un fragmento de la historia tecnológica que estamos desenterrando del yermo. El programa de refugios de Vault-Tec operaba como una red de laboratorios que utilizaba a la población civil como sujetos de pruebas en un mundo post-apocalíptico. Cada instalación ocultaba un experimento distinto, sociológico o biológico, que exploraba las reacciones humanas ante el aislamiento, la escasez y la manipulación psicológica extrema. Vamos a reconstruir qué expedientes de las tumbas más notorias que habían en el yermo, sus lugares, los cuales se transformaron en mataderos debido a protocolos diseñados para garantizar el fracaso moral. El Refugio 11 funcionaba bajo una orden automática, la cual obligaba a los residentes a tener que elegir y ejecutar a uno de los suyos cada año, bajo la amenaza de que el sistema de soporte vital acabaría con todos si ésta no se cumplía. Este entorno creó una cultura política enfermiza que permitió que surgieran grupos de poder como el Bloque de la Justicia. Una facción que convirtió el voto en una herramienta de presión, de manipulación y control constante. Con el paso del tiempo, el sistema se fue pudriendo desde dentro a través de chantajes y favores o abusos, generando una dinámica la cual premiaba la traición y castigaba cualquier intento de actuar con algo de honestidad. La situación alcanzó su punto crítico con Catherine Stone, una mujer que fue forzada por los líderes del bloque a degradarse sexualmente para intentar salvar a su marido dentro del ciclo del sacrificio.
Cuando el bloque rompió su promesa y ejecutó igualmente a su marido, se desencadenó una respuesta violenta por parte de Catherine, la cual inició una venganza directa contra todos los responsables. El refugio terminó cayendo en una guerra interna sin ningún control, un escenario que borró cualquier diferencia entre víctimas y culpables y redujo la población a unos pocos supervivientes completamente rotos. En la fase final, los 5 últimos habitantes se reunieron en la cámara de sacrificio y decidieron no elegir a nadie más. Una decisión que rompía por primera vez con las reglas del sistema. Y fue entonces cuando el refugio reveló la verdad. Nunca hacía falta matar a nadie. Una revelación lo cual llevó a 4 de ellos al suicidio, dejando a un único superviviente cargando con todo lo que había ocurrido. En el Refugio 34, Vault-Tec llevó a cabo un experimento el cual consistía en dejar todo el arsenal completamente accesible dentro de un refugio diseñado para albergar a más gente de la que realmente podría soportar. El hacinamiento constante sumado a la presencia de armas en cada esquina generó una tensión continua que fue debilitando la autoridad del supervisor hasta convertir el refugio en un lugar gobernado por la fuerza. Con el tiempo aparecieron facciones que se enfrentaban, incluyendo un grupo que quería salir al exterior, y esto provocó un conflicto interno que determinó escalas hasta las zonas más críticas del refugio. El punto de ruptura llegó cuando intentaron borrar la salida, una acción que dañó el sistema de refrigeración del reactor y desató una fuga radiactiva imposible de contener. La radiación fue llenando cada rincón del refugio, transformando el aire en algo letal y provocando mutaciones en los supervivientes, un proceso que acabó convirtiéndolos en necrófagos. El supervisor decidió encerrarse en su despacho para sobrevivir, y esta elección lo salvó en su primer momento, pero lo condenó a ver cómo todo se desmoronaba mientras él mismo se iba deteriorando lentamente. El resultado fue un refugio perdido para siempre, un lugar que sigue funcionando como una trampa cerrada donde la radiación y la locura siguen haciendo su trabajo. El Refugio 87 funcionaba como el centro principal de un proyecto que buscaba transformar a los humanos en algo más resistente mediante el uso de virus de evolución forzada. Los científicos utilizaron a los propios residentes como sujetos de prueba, un proceso el cual implicaba exponerlos al virus mientras registraban cómo iban perdiendo el control y la memoria y cualquier rasgo de humanidad. Las transformaciones daban como resultado cuerpos más fuertes, pero también mentes más rotas, creando criaturas las cuales ya no podían convivir ni ser controladas de forma normal. El refugio colapsó cuando varios de estos sujetos lograron escapar al mismo tiempo, un fallo que desató una masacre que acabó con todo el personal en cuestión de horas. Y a partir de ese momento, el lugar quedó en manos de las criaturas resultantes, las cuales empezaron a capturar humanos del exterior para seguir repitiendo el proceso por su cuenta. Así que con el tiempo, este refugio se convirtió en el origen de los supermutantes del yermo de la capital. Una amenaza la cual sigue expandiéndose sin ningún tipo de control. El Refugio 92 fue presentado como un lugar para proteger a grandes músicos, pero en realidad formaba parte de un experimento el cual utilizaba el sonido para alterar la mente de los residentes. El sistema se basaba en emitir frecuencias y ruido blanco de forma constante, una técnica que permitía introducir estímulos ocultos que afectaban al comportamiento sin que nadie fuera consciente de ello. El objetivo era provocar respuestas agresivas y controlables, creando un entorno la cual funcionaría como prueba para manipular personas a través del sonido. Pero con el tiempo los efectos se volvieron incontrolables, generando paranoia, ansiedad y episodios de violencia que empezaron a romper la convivencia dentro del refugio. Todo estalló cuando uno de los músicos atacó al resto, en un acto que desencadenó una reacción en cadena donde la locura se extendió sin ningún tipo de control. Al final el refugio quedó en silencio, lleno de restos y ecos de lo que realmente fue
un experimento que convirtió la música en el origen de su propia destrucción. El Refugio 77 fue un experimento de aislamiento extremo. Vault-Tec metió a un solo hombre en este refugio gigante, diseñado para cientos de personas, y su objetivo era ver cuánto tardaba en volverse loco sin ningún contacto humano. Al principio, casi se suicida por la soledad, pero encontró una caja llena de marionetas de mano. En lugar de ayudarlo, esto lo terminó de rematar. Empezó a hablar con ellas, a ponerles nombres y a creer que tenían su propia vida. Su favorita era una de Bolt Boy, que en su cabeza tenía una especie de psicopatía que le ordenaba. Después de años encerrados hablando con trozos de trapo, el tipo abrió la puerta y salió al yermo. Se convirtió en una leyenda de terror conocida como el hombre de las marionetas. Básicamente, un experimento de psicología que salió exactamente como Vault-Tec tenía planeado. Los refugios no fueron soluciones al fin del mundo, sino catalizadores de una nueva forma de salvajismo que Vault-Tec sembró con paciencia bajo la tierra. La serie de Fallout ha reactivado el interés por el yermo a escala global, pero el éxito en la pantalla solo aumenta la presión sobre el desarrollo. Ahora le toca mover ficha a Bethesda Game Studios. Fallout 5 se encuentra ante una oportunidad histórica: dejar de ser una secuela para definir qué significa el RPG de supervivencia en esta generación. El escenario debe marcar el diseño desde la raíz, alejándose de los mapas que son simples parques temáticos. Imaginemos una ciudad costera parcialmente hundida, donde los barrios inundados dictan el ritmo del avance. Estructuras verticales convertidas en fortalezas improvisadas y comunidades que sobreviven gracias al comercio fluvial o al control de presas oxidadas. Quizá un entorno con estas características transforma cada sistema del juego. La exploración se vuelve tridimensional y el peligro acecharía desde las profundidades del agua también, o desde una azotea 20 plantas por encima de tu cabeza. Aquí la supervivencia depende de conocer las rutas seguras, de entender las mareas radiactivas o de tratar el territorio como un organismo cambiante que respira y que puede mutar. Los Fallout clásicos y New Vegas consiguieron algo esencial: otorgar a cada región un carácter político, económico y cultural propio. La geografía moldeaba la ideología de quienes la habitaban, y Fallout 5 tendría que recuperar esa coherencia sistémica. Quizá un mapa diseñado como un ecosistema donde las facciones no aparecen por azar, sino que surgen de la gestión de los recursos o de la escasez y del conflicto territorial puro. Cuando el mundo tiene reglas claras, el jugador empieza a comprender finalmente cuál es su lugar en él. El siguiente paso es la simulación profunda, con el salto del Creation Engine 2. Existe el margen técnico para construir espacios mucho más complejos y sobre todo mucho más conectados. En Fallout 5 debe apostar quizá a la densidad en lugar de la dispersión. Estaría bien calles con interiores integrados, donde cada edificio sea accesible sin interrupciones ni pantallas de carga que rompan la inmersión. Quizá un mundo dinámico que evolucione incluso cuando el jugador no estuviera presente. Aquí la inteligencia artificial debe responder a objetivos lógicos: proteger su territorio, cazar para subsistir, quizá patrullar zonas estratégicamente. Los depredadores más peligrosos del yermo no pueden ser simples sacos de puntos de vida y deben actuar con patrones de caza reales o capacidad de adaptación al entorno. También la servoarmadura, por ejemplo, por su parte, requiere un tratamiento de maquinaria pesada. El siguiente nivel de fidelidad implica un mantenimiento constante y la aparición de algunas vulnerabilidades específicas en el combate. Vestir una de estas unidades debería alterar la economía del jugador y condicionar su movilidad, transformando radicalmente el impacto en su entorno. La tecnología no es un escaparate visual, sino un soporte invisible que permite que el mundo reaccione a cada uno de nuestros pasos.
Fallout siempre ha girado alrededor de las decisiones y el sistema especial solo funciona cuando condiciona la experiencia completa, no cuando condiciona solamente el combate. Cada atributo debe ser una herramienta narrativa con un peso real. Una inteligencia baja debe alterar radicalmente los diálogos o los resultados de las misiones, mientras que, por ejemplo, un carisma elevado tendría que ser capaz de evitar guerras o provocarlas en el momento preciso. Las facciones necesitan memoria a largo plazo. Si eliges un bando, el resto del mundo debe reaccionar de una forma orgánica. Si intervienes en la economía de una región, las rutas comerciales y el precio de los suministros tienen que oscilar en consecuencias. El liderazgo en el yermo no se regala, se gana o se obtiene. El poder trae responsabilidades, pero también enemigos que no olvidan. Cuando el juego reconoce y castiga o premia las decisiones del jugador, la inmersión deja de ser superficial para convertirse en un compromiso real con la historia. Para que Fallout 5 sea el referente que todo el mundo espera, su filosofía de diseño debe ser no negociable. No basta con acumular contenido, hay que conectarlo apropiadamente. Hablamos de economías regionales que colapsan si destruyes una ruta de suministro, o narrativas que emergen del propio entorno, donde no necesitas una nota, un cadáver, para entender qué tragedia ocurrió en ese lugar. La serie de televisión ha traído a millones de ojos nuevos hacia la franquicia. El videojuego ahora tiene la responsabilidad de ofrecer la profundidad que otros medios no pueden alcanzar. El futuro de la saga pasa por reforzar su núcleo duro, un mundo reactivo, un rol que no pida perdón por ser complejo y una simulación consistente que nos haga sentir que por primera vez nuestras acciones tienen un peso de verdad. Somos conscientes de la realidad. The Elder Scrolls 6 va a llegar primero, y esto sitúa a Fallout 5 en un horizonte lejano, aunque esa distancia puede ser en realidad una ventaja estratégica. Este tiempo permite a Bethesda observar las tendencias de la industria y analizar los aciertos del pasado, incluso detectando errores que han lastrado a otros títulos de mundo abierto. El yermo siempre ha sido una metáfora sobre la reconstrucción y sobre cómo las sociedades se reorganizan tras un colapso total. Así Fallout 5 puede convertirse en el capítulo definitivo que narre esa reconstrucción para una nueva generación de jugadores. La base técnica está lista, la audiencia está más hambrienta que nunca y la tecnología seguirá avanzando, así que el éxito del próximo paso solo depende de una decisión creativa firme y valiente. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente.